virtual, una transmisión de Torre Fuerte Iztapalapa que con mucho agrado, ¿verdad?, nos reunimos para compartirte desde la alabanza hasta una palabra de parte de Dios y que esta pueda ser de bendición a nuestras vidas. Es un placer saludarte y damos inicio en el nombre de Jesús. Así es, bienvenido seas a la casa del Señor. La Iglesia de Cristo Torre Fuerte te da la bienvenida, amado amigo, hermana, hermano, que nos ves hoy a través de Facebook. Te damos la bienvenida a esta tu casa y hoy te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que te acerques con confianza delante del trono del Rey de Gloria y que hoy puedas levantar tus manos y podamos comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este día, Señor, porque tú nos permites estar delante de tu bendita presencia, Señor. Hoy hemos venido, Señor, a tu casa, Padre. Estamos conectados, Señor, a través de internet, Padre, de las zonas de Wi-Fi, Señor, creyendo, Señor, que tú estás en mi hogar, creyendo que tú estás aquí conmigo, Jesús. Y hoy, Padre, dispongo mi corazón para exaltar tu nombre, para levantar mi corazón delante de tu trono celestial y darte la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Te damos gracias, Padre. Dale una ofrenda de palmas a Cristo Jesús y hoy comenzamos este tiempo de alabanza y de adoración.
tiempo. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Y bueno, pues vamos a saludar a las personas que ya están conectadas. Damos gracias a Dios. Sabemos que la semana, el martes transmitimos, se canceló y que después sucedió que precisamente a las 8:47 se sintió este sismo tan fuerte, ¿verdad?, que sacudió la República Mexicana. Comentaban que fue una situación donde, a pesar de que el epicentro fue en Guerrero, se sintió hasta Veracruz, se sintió en muchos estados de la República. Y bueno, pues creo que muy a tiempo estuvimos en la oración del día 2 de septiembre, clamando y pidiendo misericordia delante de nuestro Dios. Y gracias a Dios porque fuiste parte de este mover, fuiste parte de este grupo de intercesores, de guerreros, que estuvimos doblando rodillas delante de Dios pidiendo perdón por esta ciudad, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que están sucediendo muchas cosas en todo el mundo, no nada más en México, pero también muy a tiempo el doctor Carlos se unió a Ondas de Vida pidiendo que tuviéramos calma y que nuestra confianza debe de estar en Dios, ¿verdad? Qué difícil es. Decíamos que los momentos de un temblor o de alguna situación catastrófica, ¿verdad? Esto es relativo, dependiendo de dónde estemos y cómo estemos. Mucha gente se espantó demasiado, otros niños lloraron, otra gente se angustió, otros tuvimos calma, gracias a Dios, pero el Señor nos dice que tengamos confianza en Él, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y es una bendición poderte saludar hoy jueves, un jueves donde sabemos que ya se oscurece más temprano. Creo que para el mes de octubre hay cambio de horario, pero bueno, hay que estar preparados y todos listos, ¿verdad? Tomando la palabra. Y gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Dios nos permite compartir con todos ustedes. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Y antes de leer los nombres, quisiera saludar al pastor Euclides. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos ustedes, que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar conectados ya para esta transmisión de la palabra de Dios. Así es, ya están conectados como 10, pero aparece el nombre de Gloria Nácar. Gloria, queremos saludarte juntamente con toda tu familia. Queremos saludar también a Marbella, a Esmeralda Padilla, a Nina Chávez juntamente con toda su familia, a María José Velázquez, a César Trejo Martínez, está por aquí Erika, también saludamos a Erika, a Eric, a Cristian, saludamos a cada uno de ustedes y en un momento, bueno, ya tendremos todos los nombres, pero mientras queremos saludarte y darte la bienvenida en el nombre de Jesús. Y vamos a iniciar un tiempo de palabra, un tiempo de ministración de parte de nuestro Dios. Así que comenzamos. Claro que sí, vamos a iniciar esta tarde, vamos a hablar, mucho hemos escuchado de cuando entramos al círculo cristiano o a la vida cristiana, normalmente siempre escuchamos que se habla de la salvación. La salvación de tu alma, la salvación de tu vida, la salvación, pero la salvación de ¿qué es la salvación? Esta es una de las cosas que realmente queremos platicar hoy y precisamente el título de este mensaje se llama Comprendiendo la salvación a través del sacrificio de Cristo. Y vamos para esto a empezar con Salmo 3:8 y dice así el Salmo capítulo 3 verso 8: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esta noche entonces vamos a tratar de explicar el plan de redención que Dios hizo, ¿verdad?, por medio de Jesucristo para darnos esa salvación a nosotros. El versículo que leímos dice que la salvación es de Jehová, o sea que ningún hombre puede darla, ninguna religión puede darla, no se puede producir la salvación por sí misma. Es decir, nadie, ningún hombre, ni un político, nadie puede hacer o producir la salvación por sí misma. La salvación del hombre únicamente viene por medio de Jesús, por medio de Dios. Y nuestra salvación es ese plan perfecto, ideado y diseñado por Dios desde la eternidad y que dio inicio
¿verdad? Prácticamente el proceso de salvación desde que el hombre cayó en desobediencia contra Dios. Pero el plan de salvación solamente se puede comprender a través de la Biblia desde el inicio, ¿verdad? Porque la salvación es prácticamente lo contrario de la condenación. Una persona que está condenada es una persona que no va a ser salva, y una persona que es salva es una persona que no va a ser condenada. Y todos los hombres estamos en condenación desde el momento que tenemos conciencia de que estamos haciendo pecado. Desde el momento en que el ser humano nos damos cuenta que estamos en pecado, desde ese momento nos damos cuenta que estamos mal. No por los pecados que cometemos, sino porque el pecado ya vive en nosotros. Así lo mencionaba el apóstol Pablo, y decía: el pecado que mora en mí. Es decir, que aunque no queramos, todos nosotros ya tenemos una naturaleza caída, que fue heredada a través de Adán y de su caída y de la desobediencia que hicieron a Dios, que se convirtió en un pecado. Uno de los graves problemas para la humanidad es que el ser humano, el hombre, no sabemos que hay leyes inmutables, leyes que no se mueven, como esa ley de Dios, ¿verdad?, que manda y dice en la Escritura que la dádiva del pecado es muerte. Es decir, que por haber provocado un pecado, por haber desobedecido a Dios, inmediatamente la ley condena inmediatamente a que va a haber muerte por causa de la desobediencia que hemos tenido a Dios. Esa era nuestra naturaleza, Pastora Ana María, antes de conocer a Cristo. Esa era la naturaleza nuestra, la de todos nosotros. Estábamos en pecado de muerte, es decir, que la muerte nos tenía predestinados a agarrarnos, ya nos tenía agarrados, no por los pecados que cometimos, sino porque el pecado ya estaba en nosotros, y nuestra naturaleza estaba contaminada por ese pecado. Pero nosotros, ¿cómo nos vamos a contaminar de ese pecado, verdad? Algunos se preguntarán: ¿cómo es posible si yo no hice nada? Si yo no maté, si yo no robé. Pero recordemos que desde el principio ese pecado, desgraciadamente, vino desde los primeros padres, Adán y Eva. De ahí en adelante ellos heredaron la desobediencia de pecado, y desde ese momento en adelante cada uno de nosotros heredamos también el pecado de muerte, porque fuimos, ¿verdad? Ellos fueron los primeros padres terrenales, y por lo tanto de ahí viene descendencia, y de ahí vienen los hijos. Por eso en Génesis 3:6 dice así la Escritura: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En este momento vemos la triple T que contiene el pecado. ¿Por qué tiene triple T el pecado? La letra T. Porque está la tentación, está la transgresión, que es volverse atrás de la palabra de Dios, y la tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Heredar a todas las generaciones nacientes el pecado de muerte. Ese es el grave problema. Y esa misma triple T se repite siempre en nuestra vida. Esa triple T se va a repetir en nosotros. Va a estar la tentación en todos los hombres que hemos nacido en la tierra, en todas las mujeres que hay en el mundo. Todos vamos a ser tentados, todos vamos a transgredir la ley de Dios, y todos vamos a tener la tragedia de ser condenados a muerte por causa del pecado. Todos en absoluto, ¿verdad? Así que no le hace qué religión tenga, no le hace que sea budista, no le hace que sea judío, no le hace que sea como sea. Todos en absoluto cometemos pecado, transgresión, y todos tenemos la tragedia, lamentablemente. Pero el único que nos puede quitar esa triple T solamente es nuestro Señor Jesucristo. Adán era el representante de toda la raza humana creada por Dios, y ninguno de nosotros, ¿verdad?, somos pecadores ni condenados porque cada uno hayamos pecado. No somos así, sino que en Adán todos pecamos, en Adán todos morimos. Cuando a Adán le dijeron: morirás ciertamente, ¿verdad?, y ellos vieron que no murieron, pero murieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, quiere decir que se les quitó
¿verdad? Esa venda que ellos no veían con morbo, con malicia, no tenían soberbia, no tenían orgullo, no tenían nada, nada de todo ello, y murieron espiritualmente. Por eso es que nosotros, cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en lo espiritual, porque también, al igual que Adán y Eva, estamos desnudos espiritualmente delante de Dios. Por eso es que Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Es decir, por el pecado de Adán se transgredió todos los hombres, hombre, mujer, todos los que hemos nacido en la tierra, tenemos pecado desde el momento que nacimos. Y dice: de la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:19 también nos dice algo. Así que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, la desobediencia de Adán nos heredó a toda la raza humana tres cosas: pecado, muerte y condenación. Eso fue lo que recibimos de haber nacido aquí. Por eso es que de alguna manera, por haber llegado a esta tierra, inmediatamente nosotros ya traemos pecado, ya traemos la condenación de la muerte y la condenación eterna. Y por eso es necesario verdaderamente conocer a Cristo, para que estas cosas se puedan romper, y es ahí donde nos hacen hijos, y es ahí donde nosotros podemos tener vida eterna. Pastora Ana María. Ciertamente esto es a través de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Y esto nos queda muy claro una vez que leemos la palabra, y que sabemos que pues no es por todo lo que hagamos, no es por lo que suframos, no es por nada de obras, ya que el único que puede darnos la salvación y quitarnos esa transgresión, es esa tragedia también, ¿verdad? Es Cristo, porque aunque llegue el día en que tengamos que partir, dice la Escritura que solamente dormiremos. Entonces es una muy buena noticia, porque estaremos preparados para que cuando Cristo venga, dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la promesa está sobre nosotros. Hay algo especial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y es su Espíritu Santo. Es el sello que nos libra de toda transgresión, de toda muerte, de toda tragedia, porque en nuestras vidas como cristianos no hay por qué tener tragedia, sino que nosotros confiamos y esperamos fielmente en que Jesucristo ya pagó por nosotros, en que nosotros ya somos libres de toda muerte, ya somos libres de toda transgresión, ya somos libres de esa muerte, ¿verdad? Que la muerte en nosotros no tiene autoridad, la muerte es enemiga de Cristo, la muerte está hecha para todos los que no han recibido a Jesucristo, no quieren recibir a Jesucristo, y esto es una realidad porque Cristo lo advierte. Cristo habla a través de la palabra diciéndonos que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces la obra maravillosa, la obra con éxito, la obra de bendición que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo, nos dio la libertad y nos regaló vida eterna. Y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso es que confiados nos acercamos a Él todos los días cuando podemos, ¿verdad? Porque decía el pastor que todos somos pecadores, y cuando reconocemos que hay pecado en nosotros es cuando está ese pecado que nos señala, ese pecado que nos permite, bueno, pues en un momento dado inclusive salirnos de la salvación, ¿verdad? Pero para eso está nuestro Señor Jesucristo, que pidiendo perdón en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestros pecados son perdonados. Así que la salvación es una realidad, y el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Así que hay que valorar esa salvación y reconocer que sobre nosotros está
la cobertura de Cristo, su sangre preciosa que nos liberta, que nos bendice, que nos guarda, mas no la muerte. La muerte no tiene autoridad en ninguno de los hijos del Señor, en ningún cristiano, pues Jesucristo es nuestra cobertura. Fíjate, Ana María, que nuestro Señor Jesucristo dio a conocer un plan precisamente redentor. Cuando hablamos de redención, es decir, que Él quiso pagar para que el pecador que requiriera, ¿verdad?, pudiera existir una muerte vicaria. ¿Qué es una muerte vicaria? La palabra vicario es en sustitución de o en lugar de. Entonces, está mal dicho, vamos a decirlo así, que al señor de Roma, ¿verdad?, al llamado Papa, se le menciona que es vicario de Cristo, es decir, que según dan a entender que está sustituyendo a Cristo, y no es verdad. Este señor es más pecador o igual de pecador que yo, y que todos, o que muchos de nosotros, pero ciertamente no se compara en nada con nuestro Señor Jesús. Pero cuando se habla de vicario, de alguna manera quiere decir que Dios sustituye una muerte por otra. Eso es lo que realmente está hablando. Por eso el pecado había entrado en la raza humana, y la paga del pecado, dice la Escritura que la paga es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces quiere decir que si teníamos, ¿verdad?, el pecado de muerte, cada uno de nosotros, como ya éramos pecadores, nos gustaba el pecado y vivíamos en el pecado, nuestro destino completo era la muerte. Era la muerte, ya no teníamos otro lugar. Mas sin en cambio, por haber venido Cristo a nosotros, la dádiva que Él nos dio, el regalo maravilloso, es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran diferencia. Por eso es que es necesario, ¿verdad?, no tener a la Virgencita, no tener al Papa, tener a Cristo en el corazón. Eso es lo más importante. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, porque Él quiere salvarnos. Él quiere que todos vengamos a la salvación y al arrepentimiento. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:3 y 2:4, perdón, 1 Timoteo 2:4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué Dios no acaba con la humanidad? Porque Dios está esperando que cada uno de nosotros vengamos, y que aún los que no conocen todavía vengan al conocimiento de la verdad, para que Dios no los destruya. Es tan misericordioso nuestro Señor que le está dando la oportunidad a todo mundo de que conozca la palabra del Señor y el Evangelio. Por esto era necesario que alguien muriera también por el pecado cometido. Pues la única forma de cubrir el pecado, lo determinó Dios desde el principio, fue que cubrir el pecado por medio de la sangre. En Hebreos 9:22 dice así, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Entonces ahí estaba marcada ya la Escritura de que sin sangre, sin el derramamiento de sangre, no habría remisión de pecado. Quizás tú no lo sepas, pero el primero que derramó sangre antes de Caín fue más adelante, después de Caín, más bien dicho, ¿verdad?, fue Dios, para cubrir la desobediencia de Adán y de Eva. Recuerda que Él tuvo que matar animalitos para hacerle sus túnicas de pieles a estos dos que habían pecado, y les hizo, ¿verdad?, sus ropitas a Adán y a Eva para que pudieran andar ya no desnudos. Génesis 3:21 lo dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No es que el animalito dijo, a ver, te voy a pasar mi pielecita y al ratito me sale otra. No, Dios tuvo que haber destruido, ¿verdad?, haber matado dos animalitos para poderles hacer sus ropitas a estos dos que habían desobedecido. Por eso es que desde ahí vemos que esos dos corderitos sustituyeron la muerte de Adán y de Eva. Esa fue la primera muerte vicaria en la historia del plan redentor de nuestro Dios. Entonces vicario significa que sustituye a otro, es decir, que la muerte vicaria es morir en lugar de otro. Por eso Cristo derramó su sangre preciosa por ti,
Él murió en tu lugar, Él murió en mi lugar. Cristo fue vicario nuestro. Por eso no puede haber ningún otro vicario. Por eso yo digo que el viejito romano no es vicario, porque Él no está en sustitución de Cristo. Él no ha muerto ni morirá por nadie de nosotros. Solamente Cristo lo hizo. Porque la muerte vicaria, ¿verdad?, está muriendo en lugar de otro, y Cristo murió por nosotros. Por eso lo vemos en diferentes pasajes de la palabra de Dios, en diferentes situaciones del pueblo de Dios. Ustedes se recuerdan el sacrificio de Isaac, por ejemplo. Isaac, Dios había dicho, ¿verdad?, a su papá, al padre Abraham, le había dicho, entrégame a tu hijo. Lo llevó, y cuando él levantó el cuchillo en ese momento, ¿verdad?, para tal vez sacrificarlo, el ángel le dice, detén tu mano, no le hagas nada. Y en ese momento, ¿verdad?, él con todo el dolor del corazón, yo no sé, estaría llorando tal vez de dolor, de mirar que él mismo iba a destruir a su hijo que amaba, y de pronto en ese momento le dice el ángel, detente, no hagas daño al niño. Y le dice, mira, allá que está un cordero que se enredó sus cuernitos en esa enramada, tráelo. Ese es el vicario que va a ser en lugar de tu hijo. Y entonces el otro, en obediencia, fue, desató al niño con mucho gusto, trajo a aquel vicario que era el corderito, y lo entregan en sacrificio a Dios. En la Pascua de Egipto, ustedes se recordarán también, ciertamente también ahí en Egipto hubo esa Pascua, en la cual de alguna manera, ¿verdad?, el pueblo de Israel no murió a cambio de los corderitos que el pueblo entregó, y la sangre fue rociada en las puertas. Entonces murieron los corderitos para que no murieran los hijos de Israel, no así los de Faraón, porque ellos no tuvieron una sangre que les limpiara, una sangre que les ayudara. Por eso en los sacrificios del sistema religioso judío se entregaba esa expiación normalmente. Mira lo que dice Levíticos 1:4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Es decir, que cada persona que de alguna manera quería que Dios le perdonara, traía un becerro en señal de que Dios perdonara su pecado. Y era un acto de fe. Ellos confiaban que sus pecados estaban siendo puestos sobre el becerrito únicamente por fe. Y la muerte de ese inocente era necesaria para que el pecador no muriera a causa de su pecado. Por eso Dios siempre proveyó la forma para que el pecador pudiera ser salvo. Pastora Ana María. Sí, y vemos la escena donde Jesús precisamente en obediencia entrega su vida, porque aquí hablabas de Isaac, ¿verdad?, que iba a ser sacrificado a través de su padre Abraham, y que en el momento hubo un vicario, que fue el Cordero. Pero qué tremendo es saber que el Creador del cielo y de la tierra sí entregó su vida. Y sí fue latigado, fue molido en todo su cuerpo, porque así dice la Escritura. Y algunos teólogos narran, ¿verdad?, que como era una especie de los látigos como con punta, le jalaban toda la piel, entonces quedó desfigurado, cuentan que inclusive como que tenemos una telita que agarra nuestros órganos, se veía la telita que agarraba sus órganos. Fue impresionante, y vemos que en el caminar al Gólgota, al Calvario, derramó su sangre aquí en la tierra, pero que fue obediente para beber esa copa, fue obediente a la voz de Dios, y tuvo una muerte de cruz, una muerte donde el enemigo decía, lo vencí, aquí lo acabé, aquí ya ahora sí que hago lo que quiera con la humanidad. Sin embargo, el plan de Dios era perfecto, un plan que hoy es a nuestros ojos es claro y transparente, porque el Señor no oculta nada de lo que hizo a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ha revelado a los más, como dice la Escritura, ¿verdad?, a los que a lo mejor dicen, es que no vales nada para la sociedad, mira, tú no eres ni científico, no eres ni,
importante en esta tierra, ¿verdad? Mas sin embargo Dios nos ha revelado que a través de su Hijo Jesucristo nosotros tenemos salvación. Y el Señor ha revelado, pero también nos ha entregado esa salvación con poder y autoridad, porque Jesucristo para nosotros es el intermediario entre Dios y los hombres, quien vino a reconciliarnos con ese Padre maravilloso y quien una vez que resucitó se presentó ante el Padre con toda su sangre, pagando el precio por tu vida y por la mía. Entonces es maravilloso saber que por fe creemos lo que el Señor ha hablado y sigue hablando a través de las Escrituras, y hemos nosotros creído en el nombre de Jesús. Creemos en ese poder redentor que tiene el nombre de Jesús. Recordemos también que el sistema de sacrificios que estaba implementado, veíamos que cada persona llevaba su corderito y tenía que pasarle con la mano todos sus pecados, ¿verdad? Prácticamente. Esa es figura de la imposición de manos, que cuando uno está en pecado e impone manos a otro, te transmite lo que tiene. Si tiene el Espíritu de Dios, qué bueno. Pero si te imaginas, viene alguien que a lo mejor esté mal y te dice, hermano, quiero orar por ti, y te pone las manos y probablemente te esté pasando lo que él tenga. Y si él es mentiroso, engañador, mentiroso y tantas cosas, y viene y ora por ti, te pone las manos, la imposición de manos es figura también de lo que está pasando con ese cordero. ¿Y qué es lo que pasaba? Ellos le pasaban por fe todos sus pecados a ese animalito. Y el corderito era sacrificado y por la expiación de su sangre inmediatamente era perdonado. En este caso, ese sistema de sacrificios tenía este gran problema, que la sangre de los machos cabríos solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba, es decir, la persona seguía con el pecado, y era necesario que lo hicieran constantemente, cada año es más. Entonces los sacrificios se hacían constantemente y todo el pueblo casi cada año y cada día por los pecados individuales de cada persona. Imagínense ustedes por el pueblo cada año, pero por las personas diario. Y en el antiguo pacto el hombre pecador tenía que ofrecer precisamente un becerro para que el sacerdote lo sacrificara y muriera en lugar suyo por el pecado. Pero en el nuevo pacto nuestro Señor Jesús cumple 3 roles maravillosos, que son 3 papeles. Él es el ofrendante, Él es el que ofrenda, Él es el sumo sacerdote y es también el holocausto por el pecado. Él es las 3 cosas. Por eso Jesús es el ofrendante en lugar de toda la raza humana. Él es el que se ofrenda a sí mismo, ¿verdad? Para todos nosotros. Es la ofrenda que Dios entregó. Porque recordemos que Jesús también es el sacerdote perfecto que venía precisamente del linaje de Melquisedec y que de alguna manera, ¿verdad?, el Señor estaba trayendo esa salvación a cada uno de nosotros. Jesús es el Cordero sin mancha y sin defecto que debía morir en lugar de todos los pecadores. Él es el Cordero, ¿verdad?, que ciertamente, recordemos que también Adán fue hecho en el cielo prácticamente, ¿verdad? Él fue hecho, ya fue puesto grande en la tierra, porque no hubo una señora que lo tuviera en su barriga antes, sino que menciona la Escritura que tomaron polvo de la tierra, formaron a Adán allá arriba, y después dice, y lo puso Dios en la tierra. Entonces, como él fue hecho en el cielo, viene el Espíritu Santo, toma a María, y María también de alguna forma, ¿verdad?, tuvo a ese pequeño prácticamente hecho en el cielo, porque prácticamente no fue tocada por hombre, por lo tanto fue tocada por el Espíritu, y el Espíritu Santo trajo en ella un santo ser llamado Jesús. Es decir, que ambos eran del mismo calibre, Adán y Jesús. Por eso es el Adán postrero y el Adán primero. En ese sentido, vemos que los dos fueron hechos en el cielo y su sangre era el equivalente de uno, que era la misma que del otro. Por eso es que de alguna forma, ¿verdad?, su sangre era sin mancha, era sin arruga, era bien, y el Señor cargó sobre Jesús todos los pecados de la humanidad. Primera de Juan 2:2 dice,
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que entonces ya no es necesario que hagamos sacrificios cada año por el pecado. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando viene Semana Santa, el pastor Euclides no está parado ahí viendo la crucifixión, ¿verdad? Que van golpeando a uno que se hace pasar por Jesús en las escenificaciones o algo así, porque no es necesario ya. Jesús lo hizo una vez y para siempre. Ya no necesito muchas veces. Es bonito ver de pronto una película, ¿verdad? Disfrutarla en tu casa, estarla viendo. Claro que es correcto, está bien. Pero ya no es necesario hacer sacrificios cada año. Y también lo vemos en el caso, ¿verdad?, de aquella otra gente que desgraciadamente se golpea la espalda, se golpea la cabeza, o se están golpeando, ¿verdad?, desgraciadamente con clavos, o el cuerpo, o sangrando las rodillas. Ya no es necesario ningún sacrificio, porque todo ya lo hizo Jesús en esa cruz del Calvario. Jesús hizo un sacrificio completo y suficiente para perdonar todos los pecados, y con su sangre quitar precisamente todos los pecados que nosotros teníamos. ¿Qué tenemos que hacer hoy nosotros, cada hombre, para poder recibir esa salvación que Dios nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesús? Romanos 10:9, Pastora Ana María, dice así: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué cosa tan tremenda. Por eso es que cuando nosotros recibimos a Cristo, confesamos al Señor. Le decimos: te acepto en mi corazón. Eres mi Señor desde este momento, eres mi Dios. Renuncio a todos los otros pactos antiguos que he hecho, porque ahora tú serás mi único Señor y Salvador. Así como los hombres por fe ponían sus manos sobre el Cordero, nosotros por fe invocamos el nombre de Jesús, Pastora Ana María. Sí, y hablamos de que Adán, el primer Adán, por él entró la muerte, pero el segundo Adán, dice la Biblia, que es Jesucristo, entró la vida. Y para nosotros hoy entró la vida, ha entrado la vida a nuestra vida, valga la redundancia, y de que ya no todo es, cuando decía Eclesiastés, ¿verdad?, todo es vanidad bajo el sol, porque no tenemos a Dios. Dios nos ha alcanzado, Dios se ha revelado a nuestras vidas, Dios ha tenido misericordia de nosotros, así que nosotros llevamos un propósito en nuestra vida, y es importante que volvamos a entender, ¿verdad?, o a recordar que Jesucristo ha venido a pagar el precio por tu vida y por la mía. Así que en Cristo Jesús tenemos salvación, en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, en Cristo Jesús hay poder y autoridad, en Cristo Jesús limpiamos nuestras vestiduras, y en Cristo Jesús confiamos siempre. Pastor, Cristo Jesús es todo para nosotros. Así es. Ese es el plan de salvación, el plan redentor, que es una realidad en tu vida si tú lo aceptas en esta noche. A lo mejor hay amigos que nos están viendo que no han aceptado a Cristo en su corazón. Sería bueno que tú no pensaras que es una oracioncita nada más, sino que veamos verdaderamente que esto no es una religión, que esto es el verdadero plan de salvación de Jesús, que tiene para toda la humanidad y para cada uno de nosotros. Así que nosotros por fe, ¿verdad?, estamos invocando el nombre de Jesús. Ahora conocemos, ahora sí, a través de la Biblia, el plan redentor de nuestro Dios. Ya lo conocemos ahora sí correctamente, ¿verdad? Porque sin sangre no hay redención de pecado. Por lo tanto, Cristo entregó su sangre preciosa con un propósito, de que tú y yo seamos redimidos del pecado. Ahora que conoces este plan de redención, quiero que ya no veas más que esto es una simple religioncita, o que es fácil solo una oracioncita y ya. Cristo pagó nuestro precio. Cristo pagó el precio de tu vida, el precio de tu salvación. Cristo llevó nuestro pecado. Él ya murió en tu lugar, murió en mi lugar, y por lo tanto
Por eso es una ofensa, de alguna forma, el decirle no a Jesús. Porque lo hizo por amor a cada uno de nosotros, a los seres humanos. Cristo realmente se entregó con ese amor maravilloso, sacrificial, para que nosotros seamos salvos, para que ninguno se pierda, como dice la Escritura, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a orar, ¿qué te parece? En el nombre de Jesús. Si no has recibido al Señor, probablemente algún amigo, amiga que más adelante vea este video, si quiere recibir a Cristo, vamos a hacer esta pequeña oración. Señor Jesús, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios poderoso, que perdones todos mis pecados, perdona todos mis errores, Señor. Y en esta hora, Espíritu Santo, te pido, Señor, que entres a mi corazón. Entra a mi vida, perdona todos mis errores, todos mis pecados, Señor. Y en este momento, bendito Dios poderoso, me humillo delante de ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Perdóname, Señor, si ciertamente estuve en brujería, en hechicería, en adulterio, fornicación, todo lo malo que he hecho, Señor. En este momento, Señor, me arrepiento de haberlo hecho. Pero te pido, Señor, que me perdones y que a partir de este momento, Señor, tú seas mi único y suficiente Salvador personal y mi Señor. Gracias, Jesús. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios que está en el cielo contigo. Amén y amén. Gracias a Dios. Si hiciste esta breve oración, qué bueno, gracias a Dios. Sigue creciendo en la fe, sigue creciendo en el nombre de Jesús, en la palabra del Señor, y empiézate a congregar en una iglesia cristiana, primeramente Dios, donde se lea la Biblia y donde se dé la sana doctrina de parte de Dios. ¿Verdad? Que toda la palabra esté basada en la Escritura. Eso es lo más maravilloso y lo más importante. Así es. Bueno, pues damos gracias a Dios. Y queremos saludar a todos los que se conectaron. Al principio habíamos leído pocos, gracias a Dios. Y queremos en esta hora saludar a Mariana Velázquez. Saludos, Mariana, juntamente con toda tu familia. A Marisol Martínez, primero Dios, también a su esposo Ignacio. Al pastor Manuel Pérez González, juntamente con Dios tu esposa, con tus hijos, con toda tu iglesia, pastor, un saludo. A Rosalía Alvarado, saludos, a Rosy con todas tus pequeñas, a Pita Sánchez, saludos, Isabel Pérez Rosales, gracias también por todos los comentarios que hacen, ¿verdad? Aquí los leemos, gracias por esos comentarios. Por Indira Vázquez, saludos Indira. Yolanda Ramírez, qué gusto saludar a cada uno, ¿verdad? Fabis Cristo Vive, saludos Fabis. A Cid Reyes también. Está Gloria Nácar también, en el nombre de Jesús. También por aquí veía algunos nombres, bueno, ya habíamos dicho, ¿verdad? Erika, Esmeralda. Y bueno, pues a cada uno de ustedes los saludamos. Gracias por sus comentarios. Reciban bendiciones, reciban en el nombre de Jesús. Cid Reyes también ya había dicho, ¿verdad? Queremos saludar a todos. Y bueno, pues gracias a Dios, sabemos que después ven este video muchas personas y qué bonito es recordar, ¿verdad? Hacer la oración para recibir a Jesucristo. Yo siempre que hay oportunidad la repito y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pronto van a haber, bueno, preguntaban sobre los bautizos. Pronto van a haber bautizos y también creo que el domingo va a haber Santa Cena, pastor. Tenemos Santa Cena el domingo, no se les olvide. Primeramente Dios, los que están por Face, también para que preparen su galletita y su juguito, ¿verdad? Primeramente Dios. Primeramente Dios. Entonces el domingo estamos a las 10 de la mañana y pues nada más. Nada más. Sí, y, pues. Y el domingo en la radio también por la tarde. También por la tarde. Y gracias en el nombre de Jesús a Dios por permitirnos transmitir mañana su palabra. Nos toca también estar en radio. También mañana nos toca estar en radio, sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, pues damos gracias a Dios por sus misericordias y bueno, pues le pedimos siempre su respaldo y que tengamos una excelente noche, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Oramos por todos aquellos
hermanos que están en tragedia, que vemos en las noticias lo que está sucediendo. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a orar esta noche también porque Dios nos guarde y nos bendiga. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, que tu palabra, Señor, sea fortaleza para nosotros, como lo veíamos en Elías, Señor, cuando tomó o comió alimento del cielo, se fortalecía. Señor, que tu palabra para nosotros sea alimento también del cielo y que nos fortalezca, que nos sane, que renueve nuestras fuerzas. Pero te pedimos, Señor, esta noche que tengas misericordia de todo tu pueblo, de toda tu iglesia, de Torre Fuerte Iztapalapa, que nos guarde, Señor Jesús, de todo peligro, de todo dardo del enemigo, de todo espíritu de muerte, Señor, y que bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestra mesa, que bendigas, Señor, nuestra entrada, nuestro regreso, que bendigas nuestras finanzas, Señor. Te pedimos que hagas un milagro en nuestras finanzas, Señor, que no nos falte nada, que tú proveas, que tú bendigas, Señor, que todos tengamos, Señor, el alimento, las finanzas sanas en el nombre de Jesús. Y te pido por todos los que han perdido, Señor, sus casas, que no tienen paz en esta hora, que están vulnerables ante la situación que están viviendo, Señor. Te pedimos por ellos, guárdalos, Señor, y que te puedan conocer, Señor, que puedan reconocerte como ese Señor y Salvador, Padre. Porque a veces, Señor, podemos tener todo, pero si no te tenemos a ti, si no tenemos la salvación, Señor, Eclesiastés lo dice, todo es vanidad. Pero, Padre, permítenos, Señor, tenerte en nuestros hogares, en nuestros corazones, y, Padre, también tener bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues que pasen muy buenas noches, que descansen y nos vemos primeramente Dios. Nos escuchamos mañana en radio y el domingo en la transmisión de las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches. Buenas noches.